Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a la tercera parte de esta serie de videos acerca del examen neurológico. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en el análisis de la motilidad y la sensibilidad. Muy bien. Con respecto a la motilidad, debemos entender que se compone de cuatro partes el examen motor. La evaluación de la fuerza muscular, es decir, la motilidad activa o voluntaria, el análisis del tono muscular, el trofismo y los reflejos osteomusculares, que hacen parte de la motilidad activa involuntaria. Con respecto al trofismo muscular, trofismo, por su etimología, hace referencia a estado de nutrición. Trof, nutrición, ismo, proceso. Aquí lo que vamos a hacer es inspección de las masas musculares, su forma, los relieves, la distribución, y lo podemos hacer de manera subjetiva, solo con la observación, o de manera objetiva con una cinta métrica y evaluando comparativamente cada lado. ¿Qué alteraciones podemos encontrar? La hipotrofia o la amiatrofia, que puede ser de origen miogénico por un trastorno muscular, también de origen neurogénico y por desuso y caquexia. En general, la hipotrofia y la amiotrofia se debe a una disminución de la masa del músculo, que se traduce en disminución de la fuerza también. Aquí tenemos varias causas. Tenemos causas adquiridas y causas que pues son hereditarias o congénitas, como las miopatías congénitas. En el caso de las adquiridas pueden deberse a desnutrición, enfermedades inflamatorias como la polimiositis, la dermatomiositis, causas en el nervio periférico como las neuropatías, en la médula espinal como la poliomielitis, las atrofias espinales, también por vías de motilidad voluntaria en pacientes que tienen hemiplegia o paraplegia, o por daño a neurona central, es decir, daño a las primeras neuronas a nivel cortical. Ahora también tenemos pacientes que tienen hipertrofia, que puede verse el ejercicio físico, a la enfermedad de Thompson, o en pacientes con distrofia muscular de Duchenne es común ver pseudohipertrofia, que no es crecimiento del músculo, sino acumulación de tejido adiposo y conectivo. Con respecto a las alteraciones, y pues en la amiotrofia neurogénica podemos ver que esa amiotrofia puede ser causada por una lesión en motoneurona superior o por una alteración en la motoneurona inferior. Entonces vamos a hacer una diferencia entre ambas cosas. Con respecto a la localización, en la lesión de motoneurona superior tenemos alteración en la corteza, cápsula interna, en el tronco encefálico o en la médula espinal anterior, la que está por encima de las astas anteriores. Y en cambio, en la lesión de motoneurona inferior vamos a ver que la lesión es en el asta anterior de la médula, en las raíces nerviosas, en los plexos y en los nervios periféricos. Con respecto al tono, en el síndrome de motoneurona superior vamos a encontrar espasticidad, ¿cierto? O hipertonía, y en el de motoneurona inferior predomina la hipotonía o la flacidez. Los reflejos osteotendinosos en el motoneurona superior van a estar exaltados y podemos encontrar reflejos patológicos como el de Babinski, y en la de motoneurona inferior van a estar disminuidos o ausentes. Con respecto a la atrofia muscular, va a ser leve o por desuso después de largo tiempo en la lesión de motoneurona superior, y en la motoneurona inferior es marcada, es rápida, y vamos a ver fasciculaciones. Con respecto a la distribución de la lesión, vamos a ver que en la de motoneurona superior compromete grandes grupos musculares, ¿cierto? En cambio, en motoneurona inferior vamos a ver un compromiso en grupos musculares, no en grupos musculares, sino en músculos específicos, según el nervio, por ejemplo, que esté afectado. Y los hallazgos en electromiografía por síndrome de motoneurona superior no van a mostrar denervación activa, porque nos está lesionando el nervio periférico, pero sí en motoneurona inferior vamos a encontrar denervación activa y potenciales de fibrilación. Con respecto al tono, vamos a evaluar la resistencia que ofrece un músculo esquelético ante su estiramiento pasivo, que depende de la activación del reflejo miotático o reflejo de estiramiento. Aquí podemos ver una imagen de la organización elemental del reflejo miotático monosináptico, y podemos ver que el estímulo inicial es el estiramiento rápido del músculo. Por ejemplo, yo hacer un golpe con el martillo de reflejos en el tendón rotuliano, ¿cierto? Luego vamos a tener unos receptores sensoriales en los usos neuromusculares que detectan el estiramiento, y vamos a tener una vía aferente, ¿cierto? Que se va a dirigir hacia la médula espinal, ¿cierto? Son unas fibras tipo 1A aferentes rápidas. Entonces por aquí está el uso muscular, terminales nerviosas que se dirigen
hacia la médula espinal, ¿no es cierto? Que serían pues la vía aferente. Por aquí están las fibras tipo 1A. Aquí ingresan por el ganglio de la raíz dorsal e ingresan a la médula espinal. Luego vamos a tener un centro integrador que es el asta anterior de la médula espinal, donde va a haber una sinapsis directa, y la vía eferente va a darse a través principalmente de las fibras alfa, que van a generar una contracción del músculo que se va a oponer al estiramiento. También tenemos fibras tipo gamma que se van a encargar de controlar la sensibilidad del uso neuromuscular ante cambios en el estiramiento del músculo y para mantener íntegro el reflejo miotático. Ahora, con respecto a la exploración muscular, tenemos que evaluar en diferentes niveles. Primero, inspeccionar. Debemos mirar el relieve de los músculos, la forma, si están aumentados, disminuidos, ¿cierto? Si están poco marcados o aplanados. Tenemos que palpar, ubicando la cara palmar de los dedos perpendicular al eje mayor de las fibras musculares evaluadas, y tenemos que hablar la consistencia de los músculos, si está aumentada, disminuida, si es blando, depresible. La motilidad pasiva, que consiste en movilizar los diferentes segmentos corporales del paciente y también brinda información de las estructuras osteoarticulares involucradas. La extensibilidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una máxima separación posible entre los puntos de inserción de un músculo, que van a estar, esta extensibilidad va a verse disminuida en contracturas y aumentada en laxitud ligamentosa, y la idea para evaluar la extensibilidad es poder estirar en sentido opuesto a la acción muscular. Por ejemplo, si yo quiero evaluar los músculos extensores del antebrazo, lo que tengo que hacer es flexión del antebrazo y viceversa. Tenemos una maniobra que es el test de rebote o el test de Stewart-Holmes, que nos va a ayudar a evaluar la espasticidad. Entonces, esta prueba fundamentalmente evalúa la función cerebelosa, que permite un control del freno muscular ante un movimiento inesperado. Entonces, lo que va a detectar esta prueba es una disinergia cerebelosa, que es la incapacidad del cerebelo para coordinar la contracción y relajación de los músculos agonistas y antagonistas. Entonces el paciente va a estar sentado con el brazo flexionado a 90 grados en el codo frente a él, y uno como examinador va a aplicar resistencia contra la flexión del antebrazo, como si el paciente intentara tocar su hombro con la mano, pero uno lo detiene de ese movimiento. Entonces el paciente intenta acercarlo hacia el hombro, pero uno aplica resistencia. Y sin avisar, soltamos bruscamente, y en caso de que el paciente tenga hipotonía, por ejemplo, lo que va a pasar es que ese movimiento va a llegar y va a golpear el hombro. La idea es que nosotros como examinadores pongamos la mano en el hombro para evitar que el paciente se golpee. Y en esos casos de disinergia cerebelosa y de alteración por hipotonía, podemos ver que va a tener unos movimientos de oscilación durante unos segundos. Pero en una persona normal, pues el movimiento va a frenar bruscamente, justamente por integridad de estas vías. Con respecto a la alteración del toro muscular, tenemos la hipotonía, que puede ser por lesiones del músculo, como las miopatías, por afección del nervio periférico debido a alteración del reflejo del tono, por ejemplo, una enfermedad de neurona motora periférica, lesiones radiculares, polineuropatías, o afecciones del sistema nervioso central, como enfermedades de la médula espinal por una poliomielitis aguda, por atrofia espinal, afecciones cerebelosas, trastornos extrapiramidales como las corias, y alteraciones piramidales en la fase aguda. La hipertonía, en cambio, es derivada de la lesión en la vía piramidal, y cuando es derivada de esta vía se le conoce como espasticidad, pero cuando es una alteración del sistema extrapiramidal se le denomina rigidez a esta hipertonía. Entonces, espasticidad y rigidez, vemos que se derivan de lesiones en diferentes sitios, en la vía piramidal o en la vía extrapiramidal. Entonces, para la espasticidad, aquí lo que vamos a ver es que va a aumentar con la velocidad del movimiento pasivo. Es decir, entre más rápido se estire un músculo, más resistencia hay. Y la resistencia que aumenta al inicio del movimiento y luego cede bruscamente. Entonces la espasticidad es muy común encontrarla en pacientes con secuelas de ACV o con esclerosis múltiple, porque precisamente es por afección de la vía piramidal. En la rigidez, en cambio, la resistencia es uniforme en todo el arco del movimiento, ¿cierto? Y es más notoria cuanto más lento es el movimiento impuesto. Entonces es muy común en la enfermedad de Parkinson que encontramos el fenómeno de la rueda dentada por lesión de la vía extrapiramidal. Con respecto a la fuerza,
En el examen neurológico vamos a evaluar la motilidad activa voluntaria, entonces es la capacidad por parte del paciente de efectuar sin ayuda los movimientos que se le solicitan que involucren grupos musculares sinérgicos de los segmentos por explorar, el cuello, los músculos de los miembros superiores, inferiores, el tronco, y se evalúa la incapacidad para hacerlos o la limitación por factores osteoarticulares, como contracturas, dolor, y pues todo ello enfocado a la anamnesis, el examen físico. ¿Qué alteraciones podemos encontrar? Podemos encontrar parálisis, que es la incapacidad para efectuar un movimiento dado, o paresia, que es la reducción o dificultad para llevarlo a cabo. Entonces tenemos por un lado hemiplegia, pérdida de la motilidad activa de un hemicuerpo, que es de distribución facio-brachiocrural o brachiocrural, dependiendo si también afecta los músculos faciales. También tenemos la hemiparesia, que es una reducción de la motilidad activa del hemicuerpo, pero sí hay movimiento, lo que pasa es que está reducido. También tenemos la paraplegia, que es la pérdida de la movilidad de los miembros inferiores. La monoplegia o la monoparesia, dependiendo si hay una incapacidad total o hay una reducción del movimiento de los músculos de un miembro superior o inferior. Tenemos la cuadriparesia o la tetraplegia, que es la afectación de los segmentos cervicales de la médula espinal, que compromete los miembros superiores, el tronco y los miembros inferiores, además de funciones autonómicas como la defecatoria, la urinaria y la sexual. La cuadriparesia es una reducción de la motilidad activa de los 4 miembros, y la paraparesia es la reducción de la motilidad activa de los miembros inferiores, nada más, y es de causa no traumática, muy importante, a diferencia de la cuadriplegia, la tetraplegia. Muy bien. Para evaluar la fuerza muscular usamos una escala que se llama la escala de Daniels, que va de 0 a 5, siempre evaluando si hay movimiento o no, si hay contracción muscular o no. Entonces un 0 sería una ausencia de movimiento, no hay contracción, hay parálisis completa, ¿sí? 1 de 5, aquí podemos observar contracción muscular palpable o visible, pero sin movimiento articular. En el 2 de 5 encontramos movimiento posible, pero no vence la gravedad, no se elevan las extremidades de la camilla. En 3 de 5 podemos observar que el paciente sí mueve las extremidades contra gravedad, pero no contra la resistencia del examinador. En el 4 de 5 lo hace contra gravedad y contra cierta resistencia. Y 5 de 5 es una fuerza normal, en la cual se vence la gravedad y la resistencia completa del examinador. Muy bien, ahora con respecto a la motilidad involuntaria tenemos los reflejos. Tenemos que los reflejos son respuestas motoras involuntarias a estímulos sensitivos o sensoriales de diferente calidad, y su producción se basa en el arco reflejo. Tenemos acá un estímulo, acá hay unas terminaciones nerviosas en el uso muscular donde hay receptores que viajan por un nervio periférico aferente hacia la médula espinal, y de allí hay un centro de integración que nos devuelve la respuesta en un nervio periférico eferente hacia los músculos efectores. Muy bien, tenemos reflejos osteotendinosos profundos que son o resultan de la percusión de un tendón o de una superficie ósea apropiada, y por lo general vecina a aquel que produce la contracción del músculo vinculado al estímulo, y su base es este mismo reflejo miotático de estiramiento. En los mucocutáneos o superficiales se obtienen por estímulos que actúan sobre la superficie cutánea o mucosa y tienden a ser polisinápticos, también multineuronales, ¿cierto? Y la respuesta motora tiene una latencia más prolongada. Y se les considera también reflejos de defensa porque involucran varios músculos sinérgicos y pueden extenderse a todo un miembro. Entonces, hablemos de la exploración de los reflejos osteotendinosos, que son los que de rutina se evalúan. Entonces, la exploración de las respuestas reflejas miotáticas u osteotendinosas informa de la funcionalidad y el estado estructural del receptor del estímulo, de sus vertientes aferente y eferente, como vimos en la vía, ubicadas en la dependencia del sistema nervioso periférico, del segmento medular o del tronco cerebral donde se ubica la sinapsis entre la neurona sensitiva y la motora o centro reflejo, y finalmente el del estado del músculo efector. Tenemos una escala que pues va desde ausencia de reflejo hasta hiperreflexia, ¿no es cierto? Y en esta valoración de los reflejos osteotendinosos utilizamos cruces para poder identificarlos. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces, que sería la hiperreflexia. Tenemos que
Vamos a realizar la percusión del tendón o el relieve óseo correspondiente, que debe ser una percusión brusca, breve y precisa. En sentido rostrocaudal vamos a evaluar los reflejos osteotendinosos, evaluando comparativamente de manera bilateral, y vamos a hacerlo con el martillo de reflejos. Podemos percutir directamente sobre la piel o interponiendo el dedo índice y percutir sobre nuestro dedo índice ubicado en la superficie tendinosa. El estímulo de preferencia debe ser único y se va a repetir solo a necesidad, luego de unos segundos, porque tenemos un periodo refractario en el cual si intentamos volver a hacer el reflejo no vamos a obtener una respuesta refleja. El paciente debe ubicarse en una postura cómoda, en un ambiente tranquilo y con temperatura agradable, y en el caso de que el paciente sea muy ansioso o poco colaborador, podemos emplear una maniobra que se llama de Jendra-Sik, en la cual se mantiene un diálogo con el paciente o se le solicita que efectúe un cálculo matemático simple o repita una serie de dígitos para distraerlo. Aquí está la maniobra. También le podemos pedir que enganche entre sí los dedos de ambas manos y tire en sentido contrario, y en ese esfuerzo el paciente va a estar más relajado y no se va a centrar en los reflejos, ¿cierto? Es también considerada una maniobra de distractibilidad para evaluar los reflejos. Aquí tenemos el sistema de cruces para denotar si están normales o exaltados. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente que sufrió un ataque cerebrovascular y tiene secuelas en el hemicuerpo derecho. Por eso podemos ver que en el hemicuerpo derecho tiene reflejos aumentados. Aquí tenemos los reflejos del hemicuerpo superior, entonces el reflejo masseterino que vimos previamente en otros videos, el reflejo bicipital y el reflejo tricipital. Aquí tenemos el mismo reflejo tricipital en el caso que lo queramos evaluar en un paciente acostado. Tenemos también el reflejo estiloradial, en el cual se percute sobre la apófisis estiloides del radio, dado que hay una inserción del tendón supinador del antebrazo a este nivel, y eso va a generar una ligera flexión de los dedos y una discreta supinación, como podemos ver acá. El reflejo cúbito pronador, aquí se coloca el miembro superior en ligera flexión y en ligera pronación, y se percute la porción inferior del cúbito encima de la apófisis estiloides y se produce una pronación del antebrazo y una ligera aducción. Y el reflejo medio pubiano, el paciente pues está en decúbito dorsal con músculos abdominales relajados, muslos en abducción, y también se puede sentado con el dorso ligeramente extendido, como lo podemos ver aquí, y apoyado sobre una superficie con las piernas dependiendo fuera de la camilla, y acá lo que hacemos es percutir sobre el pubis en la línea media, y ahí lo que vamos a ver es una contracción de los abdominales y una aducción de los muslos. Tenemos el reflejo rotuliano patelar, como lo podemos ver aquí. Las piernas deben estar colgando para evaluarlo de una mejor manera, y el reflejo anquiliano, que se realiza en decúbito, acá en paciente en decúbito, y se percute a nivel de la inserción del tendón de Aquiles. Tenemos los reflejos superficiales en el miembro superior, el reflejo córneo-palpebral, que ya vimos que es muy útil en paciente con alteración del estado de conciencia y hacía parte de la evaluación de la integridad del tronco encefálico. Tenemos el reflejo palatino-velo-palatino, igual, paciente abre la boca y se roza con un bajalenguas el borde libre del velo del paladar, y se produce una elevación del velo que debemos ver que sea simétrica, ¿cierto? Y bilateral. También tenemos el reflejo faringio, que es el roce de la pared faríngea con el extremo del bajalenguas, lo que va a producir una respuesta nauseosa. Tenemos los reflejos cutáneos o abdominales. En el paciente está en decúbito dorsal, relajado, con los miembros superiores a los lados, y aquí encima del ombligo, en este y debajo también del ombligo y al lateral al ombligo, se va a hacer tacto en esa área. Aquí la respuesta va a ser una contracción de los músculos de la pared abdominal y un desplazamiento del ombligo hacia el lado estimulado. Es difícil de validar en pacientes que tienen pues exceso de peso o en pacientes multigestantes o con el abdomen flácido. El reflejo cremasteriano consiste en que el paciente está en decúbito dorsal con los muslos en discreta abducción, y aquí lo que hacemos es con una punta roma rozar de abajo hacia arriba en la parte del tercio superior de la cara interna del muslo, y aquí lo que vamos a ver es una contracción del músculo cremaster homolateral, ¿cierto? Con elevación del testículo de ese mismo lado. Y tenemos el reflejo plantar, que es desplazar una punta roma por la planta del pie de abajo hacia arriba y también transversalmente de afuera hacia adentro para concluir detrás del hallux. La idea es que haya
Normalmente una respuesta de flexión del hallux y del resto de los dedos del pie. Eso es lo normal. Tenemos también el reflejo bulbo cavernoso, en el cual pues se roza suavemente la mucosa del glande y se obtiene la contracción del músculo bulbo cavernoso, que lo vamos a palpar en la cara inferior de la uretra y va a ser pues detrás del escroto. Y tenemos el reflejo anal, en la cual la estimulación por roce o contacto de una punta ligeramente irregular de la mucosa o piel perianal origina la contracción visible o palpable del esfínter externo del ano. De nuevo, reflejos que no se evalúan rutinariamente en un examen neurológico. Ahora, con respecto a la alteración de los reflejos, tenemos que hay hiperreflexia osteotendinosa, que pues neuroanatómicamente se debe a una liberación del reflejo miotático de influencias inhibitorias o por lesiones piramidales. Entonces, ¿cuáles pueden ser signos de liberación piramidal? El signo de Babinski, que es normal en los niños hasta los 2 años porque hay una inervación completa de esas vías neuronales piramidales. Y digamos que puede llegar a ser transitorio este signo de Babinski en la semiología ictal. Vemos que en lugar de tener una respuesta flexora, tenemos una respuesta extensora de los dedos del pie y del hallux. Puede ser transitorio en la semiología ictal y se puede ver en casos de lesión piramidal. El clonus verdadero es una hiperreflexia inagotable que persiste, ¿cierto? Y tenemos que tener en cuenta que en algunas oportunidades se producen respuestas reflejas exaltadas en sujetos sin lesiones neurológicas, y eso a menudo se asocia a estados de ansiedad o estados metabólicos como el hipertiroidismo, y eso no indica que pues haya una lesión en los nervios periféricos o un daño a nivel del sistema nervioso central. Esta respuesta se describe también como reflejo vivo, el cual en función de su intensidad se ubica entre la normalidad y la hiperreflexia. Pero a diferencia de esta última, carece de extensión o difusión del área reflexógena y no siempre es patológico. Ahora, con respecto a la hiporreflexia o la reflexia, podemos tener varias causas: patología en el sistema nervioso periférico, un bloqueo de la unión neuromuscular o atrofia muscular, compromiso del asta anterior o posterior de la médula espinal o metabólicamente por un hipotiroidismo, en el cual vamos a ver disminución de los reflejos anilrotuliano y anquiliano. Vimos el reflejo Babinski, que tiene una muy alta especificidad para el diagnóstico de la primera neurona motora, pero no es tan sensible. En esos casos tenemos una serie de sucedáneos, que son una serie de maniobras que permiten aumentar la sensibilidad de este reflejo de Babinski, ¿cierto? Es decir, pueden mejorar la sensibilidad frente a la negatividad de la maniobra tradicional de exploración. Entonces, ¿cuáles son esos sucedáneos de Babinski? Que también nos evalúan la integridad de la primera neurona motora. Entonces encontramos signos como el Shadok, que es el estímulo en el borde lateral del pie, por debajo del malleolo externo, dibujando una C. Entonces aquí en esta imagen podemos ver justamente esa maniobra de Shadok. También tenemos el signo de Oppenheim, que es una presión firme con el pulgar y el índice a lo largo de la tibia, es decir, en el borde interno de la tibia. Solo que aquí lo están haciendo con un objeto de punta roma. También tenemos el signo de Gordon, que es la compresión fuerte de la pantorrilla. Aquí lo podemos ver y genera la misma respuesta que las otras maniobras. También tenemos otros signos como el signo de Schaffer, que es el pinzamiento del tendón de Aquiles. Aquí está, en esta parte. Y tenemos el signo de Bink, que es la estimulación con un alfiler en el dorso del pie, en el espacio entre el cuarto y el quinto dedo, como podemos ver aquí. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la sensibilidad. ¿Cuál es la anatomofisiología de la sensibilidad? Tenemos que hay una sensibilidad general, que es la sensibilidad superficial, que corresponde a la forma de sensibilidad dolorosa, térmica y táctil. La sensibilidad profunda, que incluye la sensibilidad visceral, y la sensibilidad espacial, que incluye el sentido visual, auditivo, gustativo y olfatorio. Entonces vamos a ver dos sistemas. Por un lado, el sistema lemniscal medial, y este sistema recoge información de tacto fino discriminativo que distingue entre texturas, formas y detalles de los objetos que tocamos. La propiocepción, que es la sensación de dónde yo tengo mis articulaciones y mis músculos en el espacio. Y este sistema lemniscal medial tiene una estricta somatotopía. Cada región del cuerpo tiene un lugar específico en la vía y en la corteza. Entonces,
¿Cuál es su recorrido? Tenemos unas fibras nerviosas mielinizadas y gruesas que ingresan al asta posterior de la médula espinal y se van a organizar en dos haces. Tenemos un fascículo grácil que va a ayudarnos a la sensibilidad de la parte inferior del cuerpo a nivel sacro y lumbar, y tenemos un fascículo cuneiforme que va a ayudarnos con la parte superior del cuerpo a nivel torácico y cervical. Estas fibras hacen sinapsis a nivel del bulbo raquídeo, es cierto, en el núcleo grácil y cuneiforme, y se van a decusar, se van a entrecusar al lado opuesto y forman el lemnisco medial y van a ascender hasta el tálamo. Y de allí del tálamo van a llegar finalmente a la corteza parietal. Luego tenemos la vía espinotalámica, que ella recoge información sobre dolor agudo y crónico, temperatura, calor y frío. Tacto grosero ya no es discriminativo, ¿cierto? No se localiza donde se toca. Y tenemos dos subsistemas, el neoespinotalámico, que lleva información de dolor rápido y localizado, y el paleoespinotalámico, que lleva información de dolor lento y difuso. ¿Cuál es su recorrido? Las fibras nerviosas que son menos sensibilizadas con respecto a la vía lemniscal medial, estas fibras van a hacer sinapsis en el asta posterior también de la médula espinal y se van a decusar allí. Van a ascender por el haz espinotalámico lateral para el dolor y la temperatura y anterior para el tacto grosero. Van a llegar al tálamo y de allí van a llegar a la corteza parietal. ¿Cómo se explora la sensibilidad? En principio es una de las maniobras semiológicas que requieren mayor dedicación y paciencia por parte del explorador y colaboración del paciente, y se sugiere dejar para el final del examen neurológico la exploración de la sensibilidad. En caso de haber dudas, se puede repetir todas las veces que sea necesario, dada la subjetividad de esta exploración, y no debemos inducir las respuestas del paciente y recordar que es un examen subjetivo. El paciente pues debe estar desprovisto de ropa y con los ojos cerrados, y va a ser en orden céfalo-caudal. Se puede explorar cada hemicuerpo por separado y luego comparativamente en ambos lados. Y deben ser estímulos de igual o similar intensidad en ambos lados para que el paciente los pueda reconocer mejor. Y se interroga al paciente sobre si se siente igual en un lado o el otro, qué características tiene en caso de que no lo sienta igual. Tenemos que vamos a explorar la sensibilidad térmica, lo podemos hacer con un diapasón frío, entonces vamos a preguntar al paciente de manera alternante en diferentes puntos de la superficie corporal si sintió frío o no. La sensibilidad táctica protopática, aquí vamos a utilizar un hisopo de algodón o cualquier elemento duro de punta roma que no emane temperatura, ¿cierto? Y se le va a pedir al paciente que identifique el estímulo. Y tenemos la discriminación táctil. Aquí pues esta va a ser mayor en la lengua del pulpejo de los dedos y va a ser menor en la palma, en el dorso de la mano y en los extremos proximales de los miembros y de la espalda. Aquí también podemos usar pues un compás, ¿cierto? Aquí se van a apoyar ambas puntas del compás de Weber en un área cutánea dada y se van a ir separando paulatinamente para ver qué tanta discriminación puede hacer el paciente entre un punto y el otro del compás. Y se interroga al paciente cuando percibe ambos extremos y cuando siente que solo hay uno tocando la superficie cutánea. Tenemos la sensibilidad dolorosa, que se explora con cuidado sin lesionar con una aguja, ¿cierto? Y se va a ir tocando cada superficie corporal, ¿cierto? Tenemos la sensibilidad vibratoria o parestesia, en el cual se usa un diapasón de 128 o 256 Hz y se coloca vibrando en los relieves óseos, ¿cierto? En el acromio, en el écrano, en la apófisis estiloides del cúbito, del radio, en las crestas ilíacas, rodillas, tibia, malleolo, sacro, isquion, metatarsianos, metacarpianos, falanges. Y se le pide al paciente que identifique si siente la vibración. Y la sensibilidad de presión o parestesia se investiga presionando con el pulpejo de los dedos los tegumentos del paciente o colocando pesos de distinto valor sobre esos segmentos corporales, y el paciente responderá si identifica el estímulo como presión. Tenemos la grafestesia, que se trata del reconocimiento con los ojos cerrados de las cifras que se trazan sobre la piel. Si yo dibujo un número sobre la piel, yo debo ser capaz de identificar qué número es con un objeto romo. Cuando el paciente no lo puede hacer, esta alteración se denomina agrafestesia. Tenemos la sensibilidad postural o batiestesia, que es la posibilidad de identificar cuando un segmento corporal se mueve de forma pasiva, ¿cierto? Sinestesia. ¿Y en qué posición se ubica? La estatoestesia. Entonces se toma un dedo del pie, ¿cierto? Se comienza con el hallux y después de hacerlo por los costados, de moverlo por ambos costados, se le pide al paciente pues sobre ese movimiento, ¿cierto?
Hay que tener precaución de que el dedo que tocamos del hallux del pie que estamos tocando no roce los demás dedos, porque eso puede activar otras formas de sensibilidad que le pueden informar al paciente hacia qué lado se está moviendo el dedo. Entonces básicamente se coge el hallux y se mueve hacia los lados y se le pregunta al paciente hacia qué lado se está movilizando. Tenemos la sensibilidad dolorosa profunda, que se explora clásicamente mediante la compresión franca de las masas musculares o los tendones, que en condiciones normales son poco sensibles. ¿Qué alteraciones tenemos de la sensibilidad? Tenemos la hipoestesia, que pues va a ser una sensibilidad reducida que puede ser global y afectar a todas las formas de sensibilidad o alterar selectivamente algunas de ellas. Entonces por eso podemos encontrar hipoestesia táctil, hipopalestesia, que es la vibratoria, entre otras. Podemos encontrar hipoalgesia o analgesia, que es la abolición de la sensibilidad por completo, que puede ser global o afectar preferentemente algunas formas. ¿Cierto? La anestesia que es dolorosa se llama analgesia, ¿cierto? Cuando no se siente dolor. Entonces también encontramos la hiperestesia, que es cuando la sensibilidad está aumentada y expresa un descenso en el umbral perceptivo, que puede ser térmico, táctil, doloroso, entre otras. Y la inatención o extinción sensitiva es cuando el paciente solo percibe uno de los dos estímulos simultáneos en ambos hemicuerpos, ¿cierto? Solo percibe los de un hemicuerpo. Por ejemplo, tenemos disestesias, que son alteraciones de la sensibilidad y podemos encontrar de varios tipos. Está la alodinia, que es cuando el paciente percibe como doloroso un estímulo que no es doloroso. La aloestesia, que es un tipo de disestesia dolorosa o no, y se experimenta en un punto remoto de aquel donde se aplicó el estímulo originalmente. Entonces yo toqué al paciente y él sigue sintiendo ese estímulo sensitivo. Eso es lo que denominamos aloestesia. También encontramos la poikiloestesia, que es cuando un estímulo único se percibe como múltiple. Y la exosomestesia, que es cuando un estímulo se percibe actuando fuera del cuerpo.